Hola chicos, bienvenidos a Esplagnología. Mi nombre es Iván Sorsauru y con Valentín y Espino hicimos esta presentación para tratar de ayudarlos a comprender la región infratemporal. Como objetivos, primero vamos a delimitar la fosa infratemporal, que ya la vieron en el trabajo práctico de cráneo. Luego vamos a delimitar la región infratemporal y vamos a diferenciar los límites con los de la fosa infratemporal. Y además vamos a hacer especial énfasis en las comunicaciones de esta región con otras regiones que se encuentran cercanas. Por último, vamos a describir los diferentes elementos que se van a encontrar en esta región. Comencemos entonces por delimitar la fosa infratemporal. La fosa infratemporal, antes denominada fosa cigomática, es una excavación en el esqueleto de la cabeza que va a tener límites óseos que van a estar determinados ya sea por huesos del neurocráneo o del viscerocráneo. Además, tenemos que tener en cuenta que esta fosa infratemporal va a tener límites que van a ser distintos a los de la región infratemporal y haremos énfasis en sus diferencias cuando tratemos a la región infratemporal. Primero vamos a tratar de comprender la forma tridimensional de esta fosa. Ya sabrán, por haberlo visto en el trabajo práctico de cráneo, que la fosa infratemporal se la considera como una pirámide de base triangular que tiene un vértice medial. Presten atención a la imagen que aparece en el centro de la diapositiva. Es una vista desde inferolateral de la fosa infratemporal, que si no comprenden desde dónde es que lo estamos viendo, vean en uno de los márgenes la flecha que está señalando desde dónde es la vista que muestra la imagen. Esta pirámide entonces tiene un vértice medial que se ubica en el extremo superior de la apófisis pterigoides del hueso efenoides y una abertura hacia el lateral que está determinada por el margen de esa estructura que acaba de aparecer. Esto nos va a terminar delimitando distintas paredes que van a ser una pared superior, una pared anterior y una pared medial. En cuanto a la pared superior, vamos a encontrar que va a estar formada por el ala mayor del efenoides, su porción horizontal. Para verlo tenemos una imagen que sigue siendo una vista inferolateral de fosa infratemporal y después tenemos otra que es una vista lateral en la que se retiró parte de la mandíbula y el arco cigomático. Veamos entonces cuál sería la pared superior. La pared superior entonces está formada por la porción horizontal del ala mayor del efenoides que se extiende hasta esta estructura que vemos un poco, que es la cresta infratemporal. Esta cresta infratemporal lo que hace, que podemos marcarla en la otra imagen más claramente, es dividirnos al ala mayor del efenoides, a su cara lateral, en una porción que es la porción temporal y otra que es la esfenomaxilar o fascia esfenomaxillaris, que va a ser la que va a estar formando el límite de esta fosa. Por otro lado, encontramos la pared anterior que va a estar formada por la tuberosidad del maxilar, que es una estructura que se encuentra en la cara posterior de la apófisis cigomática del maxilar y que la podemos encontrar entonces en la imagen marcada en amarillo y además en la otra imagen también marcada en amarillo. Por último, la fosa infratemporal se halla limitada medialmente por la cara lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Esta pared va a estar en relación con la pared superior, ya que la apófisis pterigoides se adhiere por medio de una raíz lateral en el ala mayor del efenoides, pero se va a hallar separada de la pared anterior por la fisura pterigomaxilar, que es el espacio que queda entre la pared anterior, que es la tuberosidad del maxilar, y la pared medial, que es la apófisis pterigoides. Entonces es esta fisura de aquí. Esa separación lo que va a permitirle es comunicarse con su trasfondo, que es la fosa pterigopalatina, que encontrarán desarrolladas en otras explicaciones. También queremos mencionar como otra comunicación, además de las que vamos a mencionar a lo largo del resto de la explicación, una comunicación que va a tener la fosa infratemporal con la órbita. Para eso veamos esta imagen en la que encontramos una visión desde anterior del cráneo en el que se
ven ambas órbitas. Prestemos atención a esta órbita y vemos entonces que encontramos a la fisura orbitaria inferior. La fisura orbitaria inferior entonces va a permitir por un lado la comunicación con el trasfondo de la fosa infratemporal, que es la fosa pterigopalatina, pero además no deben olvidar que hay una comunicación directa entre la fosa infratemporal y la órbita, de esta manera que vemos siguiendo la flecha. Continuaremos ahora la explicación con la descripción de la región infratemporal. Para hacerlo entonces vamos a describir primero los objetivos propios de esta parte de la explicación. El primero de ellos va a ser enumerar los límites de la región infratemporal. Y es importante que tengan en cuenta que cada vez que mencionemos un límite, vamos a mencionar parte de estos límites que van a ser comunicaciones, que van a ser espacios que le van a permitir a la región infratemporal comunicarse, vale la redundancia, con otras regiones que se encuentran aledañas a esta región infratemporal. Por otro lado, vamos a describir los músculos que ella contiene, que son los músculos pterigoideos, medial y lateral. Y recién al final vamos a describir a la fase interpterigoidea, que no solo va a limitar a esta región, sino que también la va a dividir en dos celdas, una celda medial y una celda lateral. Dado que la vamos a explicar recién al final y que la vamos a mencionar antes, es importante que por lo menos tengan esta imagen de que es una estructura de tejido conectivo que va a dividir a esta región en dos celdas y que sus inserciones las van a comprender más adelante en la explicación. Comencemos entonces a describir los límites de la región infratemporal, y para hacerlo entonces estamos viendo esta imagen que es una visión desde lateral en la que esto es posterior y esto es anterior. Entonces, comparándolo con la fosa infratemporal, la región infratemporal no tiene una abertura hacia lateral, sino que su límite lateral va a estar formado por la rama de la mandíbula. La rama de la mandíbula entonces va a formar límite por su cara medial de esta región, pero por medio de la escotadura mandibular, el espacio que deja va a permitir la comunicación con la región masentérica. Entonces, todos aquellos elementos que ustedes vean que se dirige hacia la región masentérica desde la región infratemporal van a tener un recorrido por esta comunicación. Por otro lado, como veíamos en un primer momento, para la pared anterior de la fosa infratemporal, encontramos a la tuberosidad del maxilar. Esta tuberosidad del maxilar va a prolongarse como pared anterior de la región infratemporal por medio de una estructura que es el rafe pterigomandibular, que se dirige desde el gancho de la apófisis pterigoides hasta la mandíbula. Además, esta pared va a dejar un espacio hacia el lateral, que es este que marcamos con la flecha, que lo que le va a permitir es el pasaje de todas aquellas estructuras que se originen en la región infratemporal y discurran hacia la región de la mejilla. Por ejemplo, podemos nombrar al cuerpo adiposo de la mejilla, la bola adiposa de Billat, antes llamada, y si no también podríamos mencionar mismo al músculo buccinador, que tiene su origen en el rafe pterigomandibular. Habíamos dicho entonces que el rafe pterigomandibular iba a ser la prolongación hacia inferior de la pared anterior. La pared anterior superiormente es bastante extensa, ya que recorre toda la tuberosidad del maxilar, pero inferiormente podemos considerarla más bien un borde, ya que sigue a esta estructura que es el rafe pterigomandibular. En esta imagen estamos viendo una visión desde lateral y vemos al rafe pterigomandibular que, como definición, es una intersección tendinosa entre el músculo buccinador y el músculo constrictor superior de la faringe. En esta imagen vemos simplemente este músculo, que es el músculo buccinador, y no vemos al constrictor superior de la faringe, ya que se encuentra oculto por estos músculos, que son los músculos pterigoideos. Esta intersección tendinosa entonces puede ser estrecha o puede ser gruesa. En este caso es bastante gruesa y es por eso que la podemos ver
alcanzando una posición tan lateral a lo que es su intersección con el constrictor superior de la faringe. El RAF pterigomandibular se inserta superiormente en el gancho de la apófisis pterigoides y se extiende inferiormente hasta el borde alveolar de la mandíbula. Luego, cuando describamos la pared medial, vamos a ver cómo es que entra en relación con este RAFE, pero tengan en cuenta que si tratáramos de esquematizar en esta imagen cómo quedaría la unión de esta pared anterior con la pared medial y la pared lateral, veríamos que sería algo así. Por si no se entiende, vemos una pared medial que se ubica medial a este músculo que es el pterigoideo medial y en parte va a estar formada por una fascia que es la fascia interpterigoidea. Luego hacia anterior vemos esta estructura que es el RAFE pterigomandibular y recuerden que hacia el lateral este RAFE va a tener la otra porción de la pared anterior que es la comunicación con la mejilla. Y por otro lado tenemos a la pared lateral que si recuerdan era la rama de la mandíbula. Vemos entonces cómo es que entran en contacto inferiormente estas tres paredes. Esta diapositiva no busca más que tratar de ayudarlos a comprender cómo es que son las relaciones de esta pared anterior y darles tal vez algún ejemplo que pueda servirles para acordárselo en un futuro. Vemos en esta imagen que aparece en la diapositiva una flecha blanca. Esa flecha blanca está señalando un repliegue en la mucosa de la cavidad bucal, que es el repliegue que forma el RAFE pterigomandibular. Si nosotros quitáramos la mucosa, podemos ver entonces al RAFE pterigomandibular, que es la intersección tendinosa entre hacia anterior el músculo buccinador y hacia posterior el constrictor superior de la faringe. Es así que este RAFE pterigomandibular, si nosotros lo perforáramos, entraríamos a la región infratemporal sabiendo que forma parte de su pared anterior. Y eso es lo que sucede cuando lo perforamos con una dirección más bien hacia la lateral, es decir, con una aguja inclinada, y es lo que se utiliza para poder acceder a la región infratemporal para hacer un bloqueo del nervio alveolar inferior. Esta imagen que vemos es un corte transversal, como muestra la imagen, donde tenemos al músculo macetero, a la mandíbula, al músculo pterigoideo medial, al constrictor superior de la faringe, la intersección tendinosa llamada RAFE pterigomandibular y hacia anterior al músculo buccinador. Vemos entonces esta región que es la región infratemporal. La pared superior de la región infratemporal va a corresponderse solo en parte con la de la fosa infratemporal. La fosa infratemporal habíamos visto que entonces su límite iba a estar dado por la porción horizontal de la cara lateral del ala mayor del hueso fenoides, que se extendía hasta la cresta infratemporal. Esta también forma parte de la pared superior de la región infratemporal, pero es solo su segmento medial óseo que se haya completado por una porción del hueso temporal que también se extiende hasta esta cresta infratemporal. Por otro lado, si nosotros queremos completar con su segmento lateral de esta pared superior, tenemos que tener en cuenta otra estructura que vamos a ver en la imagen que se encuentra en el medio de la diapositiva. Viéndolo desde una visión superior y lateral, entonces, podemos ver es lo siguiente: el canal cigomático. El canal cigomático va a ser una comunicación que corresponde entonces al segmento lateral de la pared superior de la región infratemporal, que va a estar limitado hacia anterior por el hueso cigomático, hacia lateral por el arco cigomático, hacia posterior por el tubérculo articular de la apófisis cigomática del temporal y hacia medial por la cresta infratemporal. Ese canal cigomático nos va a permitir entonces paso a todas aquellas estructuras que desde la región infratemporal tengan que alcanzar a la región temporal o viceversa. Es así que entonces, tanto el músculo temporal como los vasos y nervios que se dirijan a esta región o provengan de esa región van a discurrir por este canal cigomático. Previo a describir la pared medial de la región infratemporal, queremos que comprendan y que tengan una imagen visual de cómo esta región se va a comunicar con la región parotidia.
Recordemos que la región parotidia es una región que superficialmente se va a hallar comprendida entre el borde posterior de la mandíbula y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, que no se encuentra representado en esta imagen. Para poder ver entonces la comunicación, debemos conseguir ver desde posterior y lateral a la región infratemporal. Vemos entonces cómo es que llegamos a ver desde una visión posterior y lateral este espacio que queda aparentemente comprendido entre el músculo pterigoideo medial y la mandíbula, que vamos a ver que va a ser completado por otras estructuras y que vamos a necesitar que se acuerden de cómo es que llegamos a esta imagen cuando desarrollemos un orificio que es el ojal retrocondilio, que vamos a explicar luego. Por último, para describir la pared medial de la región infratemporal, vamos a utilizar esta imagen, que es una visión desde posterior y desde la izquierda, de una región infratemporal derecha. Además vamos a usar un corte, que va a ser un corte transversal, que pasa por ese plano que apareció en celeste, que nos va a permitir ver algo así, donde vamos a ver hacia posterior a una vértebra, con el músculo prevertebral, hacia lateral al esternocleidomastoideo con la parótida, hacia medial vamos a ver el constrictor superior de la faringe, el músculo buccinador, y hacia anterior vemos el cuerpo adiposo de la mejilla y por ejemplo el macetero, ¿sí? Entonces, el macetero hacia medial tiene la mandíbula y hacia medial de la mandíbula encontramos a la región infratemporal. Y medial a esta región infratemporal vemos al espacio laterofaringeo. Habíamos visto entonces que la pared medial de la fosa infratemporal era la cara lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides. En la región infratemporal lo que vamos a encontrar es que vamos a incluir a gran parte de esa apófisis pterigoides y no solo a su lámina lateral, que se halla como contenido de la región infratemporal. Y como límite vamos a tener en cuenta además vemos este músculo que es el músculo pterigoideo medial. Él no forma límite sino contenido. Lo que va a formar límite es, vean el corte transversal, esta estructura que si la vemos en la otra imagen es la vaina del músculo pterigoideo medial. Esa vaina que, como ven, es una hoja de tejido conectivo que cubre al músculo pterigoideo medial, va a formar límite solo inferiormente de esta región, cuando hacia superior va a encontrarse limitada por esta otra estructura que es la fascia interpterigoidea. Esa fascia interpterigoidea, como podemos ver, completa el límite medial de la región infratemporal, pero solo vemos una porción de ella, ya que el resto de la fascia interpterigoidea se encuentra oculta por el músculo pterigoideo medial y su vaina. Vemos entonces que a partir de esa pared medial se relacionan medialmente con la región paratonsilar y no es sino a través de esta región que se va a relacionar con la faringe. El músculo pterigoideo lateral es un músculo que se encuentra en la región infratemporal. Va a insertarse anteriormente en el efenoides y posteriormente en la mandíbula. Sus inserciones anteriores vamos a ver que se van a realizar por medio de dos segmentos. Un segmento que es el superior que va a dar origen al fascículo efenoidal y un segmento que es inferior que va a dar origen al fascículo pterigoideo. Entonces, el fascículo superior se va a insertar en la porción horizontal de la cara lateral del ala mayor del efenoides, que si recordamos es la pared superior, ¿sí? La pared superior de la fosa infratemporal, recordemos esto es el ala mayor del efenoides, aquí tenemos a la cresta infratemporal que nos termina limitando esta cara, y por otro lado se inserta en el tercio superior de la cara lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides, mientras que los dos tercios inferiores corresponden al fascículo pterigoideo. De estas inserciones anteriores, este músculo se dirige hacia posterior y se inserta en la articulación temporomandibular y en el cuello de la mandíbula. Si lo tratáramos de ver desde un preparado, tenemos esta imagen que es una visión desde lateral, análoga a la que vemos del esqueleto de la cabeza a la izquierda. Si disecamos a este preparado, vamos a encontrar primero,
se quitó la piel y el tejido subcutáneo y podemos evidenciar entonces al músculo macetero. Profundo a él encontramos a la rama de la mandíbula. Y si la quitamos, vamos a ver que entramos a la región infratemporal, donde encontramos al músculo pterigoideo lateral y al músculo pterigoideo medial. Entonces, este sería el músculo pterigoideo lateral. Por otro lado, el músculo pterigoideo medial es un músculo que se encuentra medial al que acabamos de describir y que va a tener una dirección oblicua yendo desde la fosa pterigoidea, ¿sí?, hasta la mandíbula. Su inserción anterior se efectúa en la fosa pterigoidea, entonces va a ser en la apófisis pterigoides, y recuerden que esta fosa es completada por la apófisis piramidal del palatino, entonces también en el palatino. Desde estas inserciones se dirige con una dirección oblicua hacia inferior y lateral y se inserta en el ángulo de la mandíbula. Entonces este músculo, que si vemos en esta imagen, que si se dan cuenta es análogo a lo que estamos viendo en el dibujo, encontramos las inserciones que serían, por un lado, en la fosa pterigoidea y por otro lado en el ángulo de la mandíbula, y vemos cómo el músculo se insertaría ahí. La fascia interpterigoidea es entonces una estructura que no solo va a limitar, sino también dividir a la región infratemporal en las celdas medial y lateral. Para ver cómo va a hacer esto, vamos a ver primero sus inserciones. Vamos a tener un borde superior que lo vamos a encontrar en relación a una línea que la podemos ver mejor desde esta otra imagen, que es una vista inferior de exocráneo, en la que tenemos, por ejemplo, hacia anterior al maxilar, hacia lateral al arco cigomático y hacia posterior al foramen magno. Entonces vemos una línea de inserción que se extiende desde esta primera estructura, que es la cisura de Glaser o fisura petrotimpano-escamosa, y por otro lado se va a extender hasta el efenoides, donde va a insertarse en la espina del efenoides y luego en el borde medial del foramen oval. Vemos entonces cómo deja excluidos hacia el lateral en la región infratemporal al foramen espinoso y al foramen oval. Por otro lado, volviendo a la otra imagen, tenemos un borde anterior que va a estar en relación con el borde posterior de la lámina lateral de la apófisis pterigoides, y por último va a tener inferiormente una inserción superior al músculo pterigoideo, a la inserción del músculo pterigoideo medial, también en la língula del orificio del conducto mandibular, dejando entonces en la celda lateral a este conducto, y por otro lado su borde posterior va a extenderse hasta un ligamento, que es el ligamento efenomandibular, que vamos a desarrollar más adelante. Entonces, esta es la fascia interpterigoidea y vemos cómo va a dividir en una celda medial que se va a extender hasta la vaina del músculo que acaba de aparecer, que es el pterigoideo medial. Entonces, entre esta vaina y la fascia interpterigoidea encontramos a la celda medial, que solo contiene este músculo. Y por otro lado, en la celda lateral encontramos al músculo pterigoideo lateral, que va a estar acompañado por distintos elementos vasculonerviosos. Si quisiéramos ver dónde se ubicaría la fascia interpterigoidea en la imagen que habíamos mostrado para las inserciones del músculo pterigoideo lateral, vemos que se ubicaría en esta región y vemos cómo divide entonces en dos celdas a la región infratemporal. Es ahora que nos es posible comprender la diapositiva que habíamos visto, en la que podíamos ver a la pared medial de la región infratemporal y vemos cómo esa fascia interpterigoidea que ahora conocemos forma parte de su límite medial. La fascia interpterigoidea no es constante en cuanto a su espesor a lo largo de toda su extensión. Es así que la podemos dividir en dos porciones, una porción anterior y una porción posterior.
Esa porción posterior que vemos en esta imagen es el ligamento efenomandibular, que ya mencionamos anteriormente. Este ligamento efenomandibular se va a extender desde la espina del efenoides y la fisura timpano-petroescamosa o peto-timpano-escamosa hasta la mandíbula. Particularmente en la mandíbula se va a extender hasta la língula, que es una estructura que limita parte del orificio del conducto mandibular, y la región posterior a ella, es decir, aproximándonos hacia el borde posterior de la mandíbula. En cuanto a estas inserciones, puede dividirse en dos porciones. Una porción más anterior, que es el ligamento efenomandibular propiamente dicho, cuya inserción superior se va a corresponder con la de la espina del efenoides, y una porción posterior, que se va a denominar timpanomandibular, ya que tiene su inserción superior en la fisura petotimpanoescamosa y se extiende hasta la zona posterior a la língula. Va a ser entonces el ligamento timpanomandibular el que nos vaya a limitar, propiamente dicho, al ojal retrocondilio, pero podemos considerar el ligamento efenomandibular en su totalidad como límite. Por otro lado, la porción anterior la podemos dividir en dos porciones por el ligamento pterigoespinoso, que se extiende desde el ala mayor del efenoides hasta una apófisis, que es la apófisis pterigoespinosa, ubicada en el borde lateral, en el borde posterior de la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Una apófisis pterigoespinosa que también es denominada espina de Sibinini. Esta porción entonces va a dividirse en una porción inferior y una superior. Esta porción superior entonces es la que se denomina porción cribosa de la fase interpterigoidea, ya que va a dar paso a distintas estructuras como el nervio del músculo tensor del tímpano, del tensor de velo del paladar y en algunas ocasiones del músculo pterigoideo medial. Recordarán que al tratar las paredes de la región infratemporal habíamos mencionado que desde esta vista posterior lateral podíamos observar por dónde es que se comunicaba la región infratemporal con la región parotidia. Al ya conocer todas las estructuras que se encuentran, o por lo menos en parte conocer las estructuras que se encuentran en la región infratemporal, podemos comprender que entonces desde esta vista, que si recuerdan era desde la izquierda y posterior, donde vemos una región infratemporal derecha, vemos a la fascia interpterigoidea, que en su borde posterior encontrábamos al ligamento efenomandibular. Particularmente el ligamento timpanomandibular era el que iba a limitar este ojal, que es el ojal retrocondilio o de Juvara, que va a dar paso, entre otras cosas, a la arteria maxilar, como podemos ver en la animación. La fascia pterigo-temporomandibular es lo último que vamos a escribir de la región y ya empiezan con el contenido. Así que comencemos. Hacia el lateral de la fascia interpterigoidea vamos a encontrar la fascia pterigo-temporomandibular. Es una fascia que anteriormente se va a confundir con la fascia interpterigoidea. Y entonces va a corresponder mediante su borde anterior con el borde posterior de la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Luego, hacia posterior, se va a extender hacia el tubérculo articular de la apófisis cigomática del temporal y hacia el cuello de la mandíbula, además de tener inserciones en el ala mayor del efenoides. Es así que va a quedar lateral a la fascia interpterigoidea y medial a las inserciones posteriores del músculo pterigoideo lateral. Hay algunas estructuras particularmente nerviosas que van a tener algunas relaciones con esta fascia. Recordemos que lateral a la fascia interpterigoidea, el foramen oval terminaba desembocando en la celda lateral. Eso nos va a dar paso al nervio mandibular. Este nervio mandibular, al llegar a la región infratemporal, se va a dividir en dos troncos. Un tronco posterior, que queda entonces medial a la fascia pterigo-temporomandibular, además de aquellas estructuras que, como sabemos, como ya mencionamos, es un tronco común que atraviesa la porción cribosa de la fascia interpterigoidea. Y por otro lado, podemos ver cómo este otro tronco, que es el tronco anterior,
va a discurrir por un poro, un orificio, que es el poro crotafítico buccinador, que se va a encontrar limitado por la base del cráneo y por otro lado este ligamento, que es el ligamento innominado de Hirel, que corresponde al borde superior de esta fascia, en el punto en el que se separa del cráneo. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la otra relación que va a tener esta fascia importante va a ser con la arteria que ya habíamos visto, que es la arteria maxilar, y con, por supuesto, sus ramas, que ahora en el contenido van a desarrollar. Dado que el contenido de la senda medial se limita a ser el músculo pterigoideo medial y los nervios que se dirigen a este músculo, mi compañera en la próxima parte del teórico va a describir el contenido de la senda lateral, además del músculo pterigoideo lateral que ya describimos. Otro de los contenidos que tenemos en la celda lateral es la arteria maxilar. La arteria maxilar, junto con la arteria temporal superficial, van a ser ambas ramas terminales de la arteria carótida externa. La arteria maxilar va a ser su bifurcación medial, y esta se va a originar por fuera de la región infratemporal. Esto nos quiere decir que va a tener que ingresar de alguna manera. En el dibujo que vemos en la diapositiva es una vista lateral de una cara, en donde fue disecado el arco cigomático, la rama de la mandíbula, fue retirado el músculo massetero y también fue cortado el músculo temporal. Entonces, esto nos permite ver mejor la fosa infratemporal. Vemos a la arteria maxilar ingresando y posterior a ella, es decir, profundo a ella, vemos al músculo pterigoideo lateral con sus dos inserciones en la base del cráneo y al pterigoideo medial más inferior que va a estar dirigiéndose hacia el ángulo de la mandíbula. Entonces, como les dije, esta arteria va a tener que ingresar a la fosa infratemporal y va a ingresar justamente por el ojal retrocondilio, que como dice su nombre va a estar situado posterior al cóndilo de la mandíbula y anterior al ligamento esfenomandibular. Por este ojal también van a ingresar la vena maxilar superior a la arteria y superior a la vena maxilar vamos a tener al nervio auriculotemporal, que es una de las ramas del nervio mandibular que también se encuentra en la región. Como se ve en la imagen, la arteria maxilar va a estar en relación con el músculo pterigoideo lateral. En este caso vemos una de las variedades que puede tener la arteria maxilar, que es que se dirige por la cara lateral del músculo pterigoideo lateral. Pero hay otra de las variedades que se los voy a explicar mejor después cuando veamos las ramas, en donde la arteria se puede introducir entre las dos inserciones del músculo pterigoideo lateral. De ambas maneras, la arteria maxilar va a terminar llegando a la fosa pterigopalatina. En esta fosa va a terminar dando tres ramas colaterales y su rama terminal, que es la arteria esfenopalatina. En su recorrido, la arteria maxilar va a dar 14 ramas colaterales. 11 de aquellas van a estar situadas en la región infratemporal y, como les dije anteriormente, 3 de ellas van a estar en la fosa pterigopalatina. Para ordenarnos un poco, vamos a dividir las ramas según el recorrido de esta arteria, ¿sí? Las primeras que va a dar van a ser 3 ramas ascendentes, entonces las categorizamos como ascendentes. Y van a ser la arteria timpánica anterior, que se introduce por la fisura petrotimpánica, la arteria meningia media, que se introduce por el foramen espinoso, y la arteria meningia accesoria, que se introduce por el foramen oval, compartiendo este espacio junto con el nervio mandibular. Por otro lado, como les dije, va a estar en relación también con el músculo pterigoideo lateral. En la imagen que les puse a la izquierda podemos ver esta variedad que les dije, en donde la arteria se introduce entre ambas porciones del músculo pterigoideo lateral. Bien, si se dirige por la cara lateral, vamos a tener a estas ramas que voy a nombrar ahora. Primero vamos a tener a la arteria alveolar inferior, que se va a introducir por el conducto mandibular y va a irrigar las pulpas dentarias de los dientes inferiores. Por otro lado tenemos a las ramas pterigoideas, que van a irrigar a los músculos pterigoides. Tenemos también a la arteria massetérica, que se va a introducir por
la escotadura mandibular y va a irrigar al músculo macetero. Y por último tenemos a la arteria temporal profunda posterior, que justamente se va a introducir profunda al músculo temporal y lo va a irrigar. Bien, ¿por qué les aclaré que estas ramas se dan cuando la arteria tiene su disposición lateral? Porque cuando se introduce entre ambas porciones del músculo pterigoideo lateral, la arteria alveolar inferior se dice que pertenece al primer grupo porque nace antes de que se introduzca entre las dos inserciones. Y las últimas tres ramas que nombramos en este grupo pueden nacer durante el recorrido de la arteria entre estas dos inserciones o después de que haya pasado entre las dos inserciones. Finalmente, la arteria va a estar en relación con la tuberosidad del maxilar. Y en esta porción también va a dar ramas. Tenemos primero a la arteria bucal, que se va a dirigir hacia el músculo buccinador, va a irrigarlo y también va a irrigar la mucosa de la mejilla. Por otro lado tenemos a la arteria alveolar superior posterior, que se va a dividir en pequeñas ramas que van a perforar y van a ir a irrigar las pulpas dentarias de los dientes posteriores del maxilar. Después tenemos a la arteria infraorbitaria, que se introduce por el canal infraorbitario. Y por último tenemos a la arteria temporal profunda anterior, que va a hacer lo mismo que la otra, que la posterior. Se va a dedicar a irrigar al músculo temporal. Bien, algo que no les anoté acá es que, como les dije, va a dar otras tres ramas colaterales que las da dentro de la fosa pterigo-palatina. Solamente se las voy a nombrar. Estas arterias son la arteria palatina descendente, la arteria del conducto pterigoideo y la arteria pterigo-palatina. Y recuerden que la arteria maxilar termina como la arteria esfenopalatina. Ahora vamos a ver una vista lateral de un preparado de cara de disección, en donde hacia anterior podemos ver la nariz y los labios, hacia inferior podemos ver el ángulo de la mandíbula, hacia posterior y lateral vemos parte del pabellón auricular y hacia superior vemos al músculo temporal siendo retraído para poder descubrir algunas ramas de la arteria. En este caso fue cortado el arco cigomático, la rama de la mandíbula y el músculo macetero, justamente junto con también el músculo temporal para poder descubrir a esta región. Entonces ya nos ubicamos en la región y ahora podemos ver en preparado a este músculo. Este músculo es el famoso pterigoideo lateral. Inferior a él y en una dirección más oblicua, yendo hacia el ángulo de la mandíbula y hacia la rama, vemos a este otro músculo que va a ser el pterigoideo medial. Así que también su inserción más distal va a estar cortada porque justamente se cortó la rama de la mandíbula. Bien, si ven hacia posterior de donde estaría la rama de la mandíbula, van a ver una arteria que se va a estar dividiendo en la arteria maxilar, que va a introducirse en la región infratemporal, y en otra que va a estar más en relación con el pabellón auricular, que va a ser la arteria temporal superficial. Si ven la arteria maxilar, que es esta, va a estar introduciéndose profunda al cóndilo de la mandíbula, justamente por el ojal retrocondilio. Después va a estar en relación con el músculo que les había mostrado previamente, que es el músculo pterigoideo lateral, y finalmente va a dirigirse hacia anterior y hacia medial hacia la fosa pterigo-palatina. La idea es poder encontrar alguna de sus ramas en este preparado. La primera de las ramas que vemos es esta que está acá, que es una rama descendente que parece que está ingresando al conducto mandibular, si ven que se dirige hacia la mandíbula. Entonces esta va a ser la arteria alveolar inferior. Después vamos a encontrar otras dos ramas, que son bastante visibles, que van a situarse en la región temporal, es decir, que van a ser ascendentes, profundas al músculo temporal. Entonces claramente van a ser las ramas temporales profundas posterior y anterior respectivamente. Después tenemos otra que podemos identificar, que es una que está en relación con la tuberosidad del maxilar, que podemos decir que es la arteria alveolar superior posterior. Y como les dije antes, podemos ver cómo la arteria maxilar se introduce en la fosa pterigo-palatina para dar sus últimas ramas colaterales y su rama terminal.
Ahora vamos a ver a otro elemento muy importante de la región, que es el nervio mandibular. Como ustedes ya saben, es una de las 3 divisiones del nervio trigémino, es decir, del quinto par craneal, que va a emerger del cráneo por el foramen oval. Va a situarse directamente en la fosa infratemporal, dividiéndose en un tronco anterior y en un tronco posterior, y dando todos sus ramos terminales. Importante que recuerden del nervio mandibular es que va a dar ramos sensitivos y va a dar ramos motores. Los ramos motores son muy importantes porque van a estar inervando a los músculos de la masticación, y es algo que no se pueden olvidar. En la imagen que vemos en la diapositiva es similar a la imagen que utilicé para explicar arteria maxilar, nada más que acá fueron retirados más elementos. Esto es básicamente porque el nervio mandibular es más profundo que la arteria maxilar, entonces se deben retirar más elementos. Entonces no vemos ya la mandíbula, se cortó también el arco cigomático, se retiró el músculo macetero, se cortó el músculo temporal hacia el superior. Después vamos a ver a la arteria maxilar, si la logran ubicar, solo sus dos extremos, su extremo más cercano a la arteria carótida externa y su extremo que se está introduciendo en la fosa infratemporal, en la fosa palatina. Medial al extremo que ingresa a la fosa palatina, vemos a un músculo cortado, ¿sí?, con dos fascículos, uno superior y uno inferior, que va a ser el músculo pterigoideo lateral. Inferior a este músculo pterigoideo lateral, vemos al músculo pterigoideo medial, que también va a estar cortado en su extremo en donde se va a insertar en la mandíbula. Y vemos que el nervio mandibular se sitúa medial al pterigoideo lateral y lateral al músculo pterigoideo medial. Parece un trabalengua, pero traten de ayudarse con la imagen. Bien, entonces como les dije, se va a dividir el nervio mandibular en dos troncos, en uno anterior y en uno posterior. Empezando por el anterior, vamos a ver que se va a dividir en el nervio temporobucal. Este nervio temporobucal va a introducirse entre ambos fascículos del músculo pterigoideo lateral y le va a dar ramos para su inervación. Es decir, que ahí ya tenemos uno de los músculos de la masticación inervados por el nervio mandibular. Y finalmente se va a dividir en dos ramos y en dos nervios. El nervio temporal profundo posterior, que va a ir a inervar al músculo temporal, otro músculo de la masticación, y al ramo bucal, al nervio bucal, que va a dirigirse hacia el músculo buccinador. Cuando llega al músculo buccinador, lo perfora y va a inervar la mucosa de la mejilla. Importantísimo que recuerden que el nervio mandibular no inerva el músculo buccinador. El músculo buccinador es un músculo de la mímica, no de la masticación. Entonces va a estar inervado por el nervio facial. Por otro lado, va a dar otra de sus divisiones, el tronco anterior, que es el nervio temporal profundo medio, que va a dirigirse también al músculo temporal, y después al nervio temporomacetérico, que va a dar al nervio temporal profundo anterior, que también se dirige a inervar motoramente el músculo temporal, y el nervio macetérico, que en este caso lo vemos cortado. ¿Por qué? Porque este nervio se va a dirigir hacia el lateral, va a atravesar la escotadura mandibular y va a llegar al músculo macetero para inervarlo motoramente. Recuerden que el músculo macetero también es un músculo de la masticación. Por otra parte tenemos al tronco posterior. En este caso les marqué el primero de la lista del tronco posterior, que es el nervio lingual. Se los marqué aislado porque si prestan mucha atención van a ver que cuando nace va a estar recibiendo un pequeño ramito, ¿sí?, que es nada más y nada menos que el nervio cuerda del tímpano. Este nervio cuerda del tímpano es un ramo del nervio facial y se va a integrar al nervio lingual, el cual lo va a llevar por todo su recorrido, es decir, se va a relacionar con la glándula submandibular, con la glándula sublingual y finalmente va a terminar en la lengua. Y este nervio cuerda del tímpano, que está en conjunto con el nervio lingual, va a traer la información de una porción de la lengua del gusto. Y finalmente se va a unir al nervio facial y de esta manera es como se transporta la información del gusto para el nervio facial. Igualmente, este es un tema que lo van a entender mejor cuando vean en neuro, pero solamente sepan que el nervio cuerda del tímpano se encuentra también en esta región infratemporal.
Por otro lado vamos a tener al nervio alveolar inferior, que en este caso está cortado. ¿Por qué? Porque se retiró la mandíbula. Entonces sabemos que el nervio alveolar inferior ingresa por el conducto mandibular, como lo hacía la arteria, y va a ir a inervar a la pulpa dentaria de los dientes de la mandíbula. Por otro lado vemos a una división lateral de este tronco posterior, que va a ser el nervio auriculotemporal. Este nervio auriculotemporal tiene un recorrido bastante particular. Primero vamos a ver esto, que básicamente le forma un ojal a una estructura que está inmediatamente lateral al tronco posterior. Esta estructura es una de las ramas de la arteria maxilar que se introduce por un foramen muy cercano por donde sale el nervio mandibular. Entonces ya deben haber adivinado que es la arteria meningia media, que se introduce por el foramen espinoso. Entonces, el nervio auriculotemporal le hace un ojal a la arteria meningia media. Luego sus fibras se vuelven a unir, se dirige hacia el lateral y va a salir de la región infratemporal por el ojal retrocondilio, que yo les había dicho, en donde se va a encontrar en relación con la vena maxilar y la arteria maxilar. En realidad, el nervio se sitúa superior a la vena y la vena se sitúa superior a la arteria, es decir, la arteria es lo que está más inferior. Bien, después el nervio auriculotemporal se va a dirigir hacia la cara lateral de la cara y va a ingresar en la región parotidia. Va a seguir ascendiendo hasta llegar a los tegumentos de la cara lateral del cráneo y los va a inervar sensitivamente. Por último, vamos a tener al tronco común de los nervios. Son todos nervios musculares y motores que van a dar ramos para el nervio pterigoideo medial, el nervio tensor del velo del paladar y el nervio tensor del tímpano. Si se dan cuenta, estos nervios van a inervar músculos que se encuentran mediales a la fascia interpterigoidea, así que en este caso no está graficada, pero recuerden que lateral al músculo pterigoideo medial vamos a tener a la fascia interpterigoidea. Entonces lo que van a hacer es, la van a perforar y va a ser justo la parte cribosa que tenemos de la fascia interpterigoidea. De esta manera pueden introducirse hacia medial e ir a inervar a sus respectivos músculos. Como les dije, vamos a inervar también al músculo pterigoideo medial, entonces ya tenemos inervados a todos los músculos de la masticación. Bueno, ahora vamos a ver lo que les estuve explicando, pero en un preparado. En este preparado vamos a ver que hacia inferior tenemos el ángulo de la mandíbula. Pueden ver ahí la mandíbula que se le hizo como una ventanita para poder ver al nervio alveolar inferior. Hacia superior tenemos al músculo temporal, y hacia anterior tenemos al hueso cigomático y hacia posterior parte del pabellón auricular. Anterior sería la derecha y posterior sería la izquierda. Entonces, vamos a ver, ahí se ve claramente el nervio. ¿Sí? También, si prestan atención, pueden ver al músculo pterigoideo medial, muy lindo, insertándose justo en la cara interna del ángulo de la mandíbula, que va a estar profundo al nervio mandibular. Vamos a ver, uno de los ramos que vemos es este, que se va a estar introduciendo justamente en el conducto mandibular. ¿Sí? Ahí se ve cómo sigue su trayecto dentro de la mandíbula, que es el nervio alveolar inferior. Y se ve justo que sale un ramito de este nervio, que es el nervio para el músculo miloioideo, que va a estar formando parte del piso de la boca. Por otro lado, vemos a este otro nervio, que si bien parece que también se está introduciendo dentro de la mandíbula, no lo está haciendo, ¿sí? Se está situando medial a ella. Y este va a ser el nervio lingual. Y acá en esta imagen se puede ver bien cómo recibe a esta pequeña ramita, que es justamente el nervio cuerda del tímpano. Por otro lado, vamos a tener a este nervio de acá, que se va a ir hacia el lateral, y es justamente el nervio auriculotemporal. Por otro lado, vemos a uno que se dirige hacia anterior y parece hacia un músculo, entonces podemos decir que es el nervio bucal. Y tenemos también a este nervio, que vemos que se sitúa profundo al músculo temporal, que está cortado en este caso, que
Es uno de los nervios temporales profundos y puede llegar a ser el anterior, pero no tenemos los otros como referencia. Y por último tenemos a este pequeño ramo que está bien profundo, parece que se está dirigiendo hacia posterior y puede ser tanto el nervio para el músculo pterigoideo medial o el tronco para los músculos pterigoideo medial, tensor del velo de paladar y tensor del tímpano. Por último, vamos a ver al componente venoso que se encuentra en la región infratemporal. En esta imagen, que es muy similar a las que estuvimos viendo previamente, se destaca claramente el componente venoso. Y vemos que dentro de la región infratemporal hay un gran plexo venoso, que es este. Este plexo venoso lo llamamos plexo pterigoideo y va a estar drenando todo el territorio que irriga la arteria maxilar para posteriormente formar a la vena maxilar. Ahora, algo importante, que este plexo se va a comunicar con el plexo venoso alveolar, sí que va a estar situado sobre la tuberosidad del maxilar, y de ese plexo venoso alveolar se va a formar la vena profunda de la cara, la cual va a ir a drenar a la vena facial. Y entonces tiene una comunicación con la vena facial. Bueno, como les dije, finalmente se va a formar la vena maxilar, la cual va a emerger de la región infratemporal por el ojal retrocondilio en relación a la arteria maxilar y el nervio auriculotemporal. Vemos ahí que se está uniendo con otra vena, sí que ya les debe ser conocida, que es la vena temporal superficial. Y luego se va a formar una vena que se llama vena retromandibular, porque si ven en la imagen, se sitúa posteriormente a la rama y el ángulo de la mandíbula. Bien, en esta otra imagen vemos también una vista lateral, pero acá fueron retirados todos los componentes menos el componente óseo y venoso. Entonces la vamos a utilizar para ver cómo drena esta vena. Acá tenemos a la vena maxilar, que si se ve por la escotadora mandibular se ve el plexo pterigoideo, que se está uniendo con la vena temporal superficial. Forma la vena retromandibular y tiene una comunicación con la vena facial, pero también con la vena yugular externa, así que es esa que ven ahí. Como les dije, tiene una comunicación con la vena facial, en donde puede drenar directamente en la vena facial o en el tronco tirolinguofacial, que es lo que ven más hacia la izquierda de la flecha. Igualmente tengan en consideración que esto que les estoy contando es según Rouvier y pueden haber otros autores que tengan otras consideraciones. Finalmente, con esto terminamos con el contenido de la celda lateral y del espacio infratemporal. Podemos concluir entonces en que, primero, la fosa infratemporal es una excavación en el esqueleto de la cabeza, mientras que la región va a comprender límites más complejos que esta fosa. Dentro de la región infratemporal vamos a encontrar dos músculos, el músculo pterigoideo lateral y el músculo pterigoideo medial. Y entre ellos a la fascia interpterigoidea, que no solamente nos va a estar limitando, sino que nos va a dividir en dos celdas a la región infratemporal, a la celda lateral y a la celda medial. También sabemos que la celda lateral va a tener un contenido un poco más complejo, que va a comprender tanto elementos musculares como nerviosos y vasculares. Finalmente, esta es la bibliografía que utilizamos. Como les dijimos, nos basamos principalmente en el libro Rouvier y les recomendamos fuertemente que lean de ahí tanto la fosa como la región infratemporal. Sabemos que es una región compleja, por eso nos detuvimos en algunos detalles que sabemos que cuestan por ahí entender un poco más. Esperamos que les haya servido este teórico, igualmente ustedes saben que pueden consultar todas sus dudas en el foro. Y les vamos a dejar también un link de un atlas tridimensional para que les pueda ayudar en el estudio de la materia. Bueno, les deseamos muchos éxitos en Splagno y que tengan una linda semana.